Me llamo Ana Montenegro, tengo 32 años, y hasta hace poco era conocida simplemente como la esposa de Ricardo Herrera, el CEO de Construcciones Herrera, una de las empresas constructoras más importantes del país. Pero la verdad sobre mi identidad estaba a punto de sacudir los cimientos de su imperio. Todo comenzó hace 10 años, cuando decidí seguir el consejo de mi abuelo, don Alberto Montenegro, el patriarca del grupo empresarial Montenegro. Ana, me dijo, si quieres aprender el negocio desde adentro, necesitas hacerlo por tu cuenta, sin que tu apellido abra las puertas. Así que cambié mi apellido al de mi madre, López, me gradué en contabilidad, y comencé desde abajo. Nadie sabía que era la nieta y heredera del Imperio Montenegro. Mi abuelo había construido su imperio desde cero, y quería que yo entendiera el valor del trabajo duro. Conocí a Ricardo en Construcciones Herrera cuando entré como contadora junior. Él acababa de ser nombrado CEO, y su arrogancia era legendaria en la empresa. Sin embargo, algo en él me cautivó. Tal vez fue su determinación, o quizás fue la manera en que parecía ver más allá de mi aparente posición modesta. Hay algo diferente en ti, me dijo en nuestra primera cita. Tienes clase, a pesar de ser solo una contadora. Debí haber notado la señal de alarma en ese solo, pero estaba demasiado enamorada para ver las banderas rojas. Nos casamos después de un año de noviazgo. Mi abuelo no estaba convencido. Ana, ese hombre ama el poder más que a las personas, me advirtió. Pero yo estaba segura de que Ricardo me amaba por quien era, no por lo que tenía o representaba. Los primeros años fueron buenos. Ascendí en la empresa por mérito propio, eventualmente convirtiéndome en directora financiera. Ricardo presumía de tener una esposa inteligente, aunque siempre añadía para ser contadora al final de sus cumplidos. Todo cambió cuando Victoria Reyes se unió a la empresa como directora de marketing. Alta, joven, de 26 años, y con conexiones en todas las altas esferas de la sociedad. Ricardo comenzó a pasar más y más tiempo en reuniones estratégicas con ella. Al principio ignoré los signos, los mensajes tarde en la noche, las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, el perfume diferente en sus camisas. Estás imaginando cosas, me decía cuando le preguntaba. Victoria es una profesional valiosa para la empresa. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros en mi oficina, escuché voces desde la sala de juntas contigua. La puerta había quedado entreabierta. ¿Cuándo vas a dejar a esa contadora? La voz de Victoria era inconfundible. Mereces a alguien de tu nivel, Ricardo. Alguien con conexiones, que pueda llevarte más alto. Pronto, cariño, respondió Ricardo. Solo necesito manejar esto delicadamente. La fusión con Grupo Montenegro está casi cerrada, y Ana es buena con los números. No quiero dramas que puedan afectar el trato. Me quedé helada. No solo por la traición, sino porque sabía algo que ellos no. La supuesta fusión con Grupo Montenegro era una trampa. Mi abuelo había descubierto irregularidades en las cuentas de Construcciones Herrera, y estaba preparando una adquisición hostil. Esa noche, Ricardo llegó tarde a casa. Lo esperaba en la sala, los documentos de la fusión esparcidos sobre la mesa. Tenemos que hablar, dije calmadamente. Sí, tenemos que hablar, respondió, su tono inusualmente frío. Esto no está funcionando, Ana. ¿Te refieres a nuestro matrimonio o a la fusión con Grupo Montenegro? Se detuvo, sorprendido por mi pregunta. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo, respondí, justo cuando la puerta se abrió. Victoria entró como si fuera la dueña de la casa. ¿Ya le dijiste?, preguntó, sin molestarse en saludar. Ricardo se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Ana, sé razonable. Victoria y yo. Vamos a casarnos, interrumpió ella, mostrando un anillo de diamantes que reconocí como una herencia de la familia de Ricardo. Y necesitamos la casa. Ricardo dice que aceptarás un acuerdo justo. Me levanté lentamente, recogiendo los documentos de la mesa. ¿Un acuerdo justo? Como el que planeabas con la fusión de Grupo Montenegro. Eso no es asunto tuyo, espetó Ricardo. Eres solo una contadora. No entiendes de estrategia empresarial. Victoria se rió. Cariño, no pierdas tiempo explicándole. Ella nunca entenderá nuestro mundo. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y marqué un número que rara vez usaba. Mientras sonaba, puse el altavoz.
¿Abuelo? Es hora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se quedó paralizado, su rostro perdiendo todo color. Abuelo, susurró, justo cuando la puerta principal se abrió nuevamente. Don Alberto Montenegro entró en mi sala, imponente en su traje gris, seguido por dos hombres que reconocí como parte de la junta directiva del grupo. Buenas noches, señor Herrera, dijo mi abuelo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Creo que es momento de discutir los verdaderos términos de nuestra fusión. Victoria miró confundida de Ricardo a mi abuelo, y luego a mí. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ella? Mi abuelo se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Permítanme presentarles a mi nieta y heredera, Ana Montenegro López, la verdadera dueña del 30% de las acciones de Construcciones Herrera, y la persona que ha estado documentando su fraude durante los últimos 3 años. Los documentos que sostenía en mis manos de repente cobraron un nuevo significado para Ricardo. Su rostro pasó del shock al horror cuando comenzó a entender la verdadera magnitud de la situación. Pero esto era solo el principio. La verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. La expresión de Ricardo cambió de horror a desesperación mientras miraba los documentos en mis manos. Victoria, por su parte, había perdido toda su arrogancia anterior. Esto es imposible, balbuceó Ricardo. Tú, eres solo una contadora. Una contadora que ha estado documentando cada transferencia irregular, cada contrato falso, cada soborno, respondí, extendiendo los documentos sobre la mesa. ¿Recuerdas el proyecto Amanecer? Los 50 millones que desaparecieron en supuestos gastos de construcción. Mi abuelo se acercó a la mesa. O tal vez deberíamos hablar del proyecto Costa Verde, donde inflaste los costos un 200% para desviar fondos a cuentas offshore. Victoria dio un paso atrás. Ricardo, ¿de qué están hablando? No es lo que parece, Ricardo comenzó a sudar. Puedo explicarlo. Los proyectos son reales, solo necesitábamos optimizar los recursos. ¿Optimizar recursos? Interrumpí. ¿Así llamas a robar dinero destinado a viviendas sociales? Los dos miembros de la junta que habían entrado con mi abuelo comenzaron a tomar notas. Reconocí a uno de ellos como el director de asuntos legales del Grupo Montenegro. Señor Herrera, dijo uno de ellos, tenemos evidencia de al menos 15 proyectos donde los fondos fueron malversados sistemáticamente. Estamos hablando de fraude corporativo a gran escala. Victoria empezó a recoger su bolso. Yo no tengo nada que ver con esto. Acabo de unirme a la empresa. En serio, Victoria, saqué mi tablet y mostré una serie de correos electrónicos. Entonces, ¿por qué hay correos tuyos discutiendo cómo disfrazar gastos irregulares en el departamento de marketing? ¿Y qué hay sobre las comisiones infladas que has estado cobrando a los proveedores? El color abandonó su rostro. Esos correos, ¿cómo los conseguiste? Tengo acceso a todo el sistema, Victoria. Soy la directora financiera, ¿recuerdas? Aunque supongo que estabas demasiado ocupada planeando mi reemplazo para notarlo. Ricardo de repente pareció recuperar algo de su arrogancia. No pueden probar nada. Los documentos originales están seguros. Mi abuelo sonrió. ¿Te refieres a los documentos en la caja fuerte de tu oficina? ¿O a los que guardas en el almacén de la calle Libertad? Ricardo palideció. ¿Cómo? Oh, cariño, dije con falsa dulzura. ¿Realmente creíste que te dejaba dormir en las reuniones de directorio por incompetencia? Cada siesta tuya era una oportunidad para acceder a tu oficina. Tengo copias de todo. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de la oficina de seguridad del edificio corporativo. La policía financiera acaba de llegar a la empresa, señorita Montenegro. Están asegurando todas las oficinas como ordenó. Victoria se lanzó hacia la puerta, pero uno de los hombres de mi abuelo la bloqueó. Me temo que nadie se va hasta que terminemos aquí. Esto es secuestro, protestó ella. No pueden retenernos. En realidad, intervino el abogado, tenemos una orden judicial. Todos los involucrados en el fraude deben permanecer disponibles para la investigación. Ricardo se dejó caer en el sofá, toda su arrogancia desvanecida. Ana, por favor. Podemos arreglar esto. Somos marido y mujer. Lo somos, saqué otro documento de mi maletín. Porque según esto,
Has estado planeando divorciarte de mí desde hace 3 meses. Incluso ya tenías los papeles preparados. Victoria lo miró sorprendida. ¿3 meses? Pero me dijiste que acabas de decidirlo. Victoria, Victoria, suspiré. ¿Realmente creíste que eras especial? Antes de ti estaba Claudia, la ejecutiva de ventas. Y antes de ella, Mariana, la consultora. Ricardo tiene un patrón, busca mujeres ambiciosas, las seduce con promesas de poder y dinero, y luego las usa para sus esquemas. Eso no es cierto, protestó Ricardo, pero pude ver el reconocimiento en los ojos de Victoria. No lo es, proyecté en la pantalla de la sala una serie de fotos. Aquí estás con Claudia en Madrid, discutiendo cómo desviar fondos del proyecto Mediterráneo. Y aquí con Mariana en las Bahamas, planeando el fraude del proyecto Aurora. Victoria se giró hacia Ricardo, furiosa. Me dijiste que era la primera, que nunca habías encontrado a nadie que te entendiera como yo. Es más, continué, ¿sabías que ya está planeando reemplazarte? Carolina, la nueva analista de marketing, ha estado recibiendo mensajes muy interesantes de él. El caos estalló. Victoria se lanzó sobre Ricardo, gritando sobre traición y mentiras. Él intentaba defenderse mientras gritaba amenazas legales. Mi abuelo observaba todo con una mezcla de disgusto y satisfacción. Suficiente, su voz cortó el aire como un látigo. Señor Herrera, señorita Reyes, tienen 2 opciones: cooperan con la investigación, devuelven el dinero malversado y enfrentan cargos menores, o se resisten y pasan los próximos 20 años en prisión. No pueden hacer esto, Ricardo se puso de pie. Construye esta empresa. No, Ricardo, lo corregí. Heredaste esta empresa de tu padre, quien la construyó con trabajo honesto. Y luego tú la convertiste en tu alcancía personal. Mi abuelo hizo una señal y más personas comenzaron a entrar en la casa. Reconocí a varios agentes de la policía financiera. Ricardo Herrera, Victoria Reyes, anunció uno de ellos, están bajo arresto por fraude corporativo, malversación de fondos y conspiración. Mientras los esposaban, Ricardo me miró una última vez. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué fingir todo este tiempo? Porque mi abuelo me enseñó algo que tú nunca entenderiste. El poder no es para dominar, es para proteger. Y tú traicionaste la confianza de todos los que dependían de ti. Cuando se los llevaron, mi abuelo puso su mano sobre mi hombro. Lo hiciste bien, pequeña. Tu padre estaría orgulloso. Pero esto no era el final. Era solo el comienzo de una transformación que nadie había previsto. Los días siguientes al arresto de Ricardo y Victoria fueron un torbellino de actividad. La noticia se propagó como fuego por los medios. Herrera Montenegro desenmascara fraude millonario. CEO de constructora Herrera arrestado por esquema masivo de corrupción. La contadora que resultó ser princesa empresarial. La mañana después del arresto, llegué temprano a la oficina. Los empleados me miraban con una mezcla de asombro y confusión. María, mi asistente de confianza durante años, me esperaba con lágrimas en los ojos. Señorita Montenegro, comenzó titubeante. Ana, la corregí suavemente. Sigo siendo la misma persona, María. Pero todo este tiempo, ¿por qué no dijo nada? Me senté en mi escritorio, el mismo desde el que había monitoreado las actividades ilegales de Ricardo durante años. Porque necesitaba ver la verdadera cara de las personas. Quienes eran leales a la empresa, y quienes solo buscaban beneficio personal. La investigación reveló la verdadera magnitud del fraude. Ricardo había desviado más de $200 millones a través de proyectos fantasma y sobrecostos. El dinero que debería haber ido a viviendas sociales y desarrollo comunitario había terminado en cuentas offshore y propiedades de lujo. Victoria, enfrentando años de prisión, decidió cooperar. Reveló una red completa de ejecutivos corruptos y políticos involucrados. Ricardo me prometió el mundo, confesó durante su declaración. Pero solo me estaba usando, como a todas las demás. Una semana después del arresto, convoqué una reunión general de empleados. El auditorio estaba lleno, la tensión palpable en el aire. Buenos días, comencé. Como ya saben, soy Ana Montenegro, y sí, soy la nieta de don Alberto Montenegro. Pero más importante, soy alguien que cree en esta empresa y en cada uno de ustedes. Los rostros me miraban expectantes,
algunos temerosos de perder sus trabajos, otros preocupados por el futuro de la empresa. Quiero ser clara, los actos de Ricardo Herrera y sus cómplices no reflejan quiénes somos como empresa. A partir de hoy, Construcciones Herrera se fusionará con Grupo Montenegro, pero no será una absorción hostil como Ricardo temía. Será una transformación. Proyecté en la pantalla gigante nuestro nuevo plan estratégico. Cada proyecto incompleto será auditado y completado correctamente. Cada promesa rota será cumplida. Y cada empleado honesto tendrá la oportunidad de crecer con nosotros. Jorge, el veterano capataz que siempre había cuestionado los recortes de Ricardo, levantó la mano. ¿Qué pasará con los proyectos de vivienda social? Serán nuestra prioridad, respondí. Mi abuelo construyó este imperio desde cero, trabajando como albañil. Nunca olvidó sus raíces, y nosotros tampoco lo haremos. Los siguientes meses fueron intensos. Implementamos nuevos sistemas de control, reestructuramos departamentos, y más importante, comenzamos a reparar el daño causado por años de corrupción. Ricardo y varios ejecutivos fueron sentenciados a 15 años de prisión. Victoria, gracias a su cooperación, recibió una sentencia reducida de 5 años. Las propiedades compradas con dinero ilícito fueron confiscadas y vendidas para resarcir a las víctimas del fraude. Un año después, estaba supervisando la inauguración de nuestro primer proyecto completado bajo la nueva administración, un complejo de viviendas asequibles para 200 familias. ¿Sabes por qué te elegí para esta misión?, me preguntó mi abuelo mientras observábamos a las familias recibir sus llaves. ¿Por qué soy tu nieta? No, sonrió. Porque desde niña, cuando venías a las construcciones conmigo, nunca mirabas los edificios. Mirabas a las personas que los construían. Y a las que vivirían en ellos. En ese momento, María se acercó con una tableta. Ana, Ricardo envió una carta desde prisión. La abrí con calma. Ana, ahora entiendo lo que tratabas de enseñarme sobre el verdadero valor de las cosas. No era sobre el dinero o el poder, era sobre la responsabilidad que teníamos con las personas que confiaban en nosotros. Lo siento por todo. Ricardo. Doblé la carta y la guardé. ¿Vas a responder?, preguntó María. No, respondí. Las disculpas son importantes, pero las acciones lo son más. Tenemos trabajo que hacer. Hoy, 3 años después, Construcciones Montenegro Herrera es reconocida como líder en desarrollo sostenible y responsabilidad social. La contadora que resultó ser heredera, se convirtió en una historia de inspiración para muchas mujeres en el mundo empresarial. Mi oficina sigue siendo la misma, aunque ahora el título en la puerta dice Presidenta Ejecutiva. Mantengo mi antiguo título de contadora enmarcado junto a él, como recordatorio de que el valor de una persona no está en su título o posición, sino en sus acciones y principios. Ricardo cumple su sentencia, ocasionalmente envía cartas que no respondo. Victoria, tras cumplir 3 años, trabaja en un programa de rehabilitación corporativa, enseñando a otros sobre los peligros de la corrupción. Cada mañana, cuando llego a la oficina, paso por el mural en el lobby que muestra a mi abuelo en sus días de albañil. Debajo está grabada la frase que se ha convertido en nuestro lema corporativo: construimos más que edificios. Construimos confianza. Y en mi escritorio, junto a los reportes financieros y planos de construcción, mantengo una pequeña foto de mi primer día como contadora junior. Me recuerda que a veces tienes que perder algo para ganar algo mucho más valioso: tu integridad. Como dice mi abuelo, el verdadero legado no se mide en dinero o propiedades, sino en las vidas que transformas y la confianza que construyes. Y ese es un imperio que vale la pena proteger. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse para más historias de justicia y transformación. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Amanda, y hasta hace poco, vivía una vida modesta con mi madre, quien trabajaba como empleada doméstica. O al menos, eso es lo que siempre creí. Todo comenzó cuando mi padre, Carlos Mendoza, nos abandonó hace 15 años por Victoria, una rica empresaria. Yo tenía solo 10 años cuando él hizo sus maletas y nos dejó sin mirar atrás. Mi madre, Laura, nunca habló mal de él, a pesar de todo. Tu padre tiene sus razones, era todo lo que decía mientras trabajaba largas horas limpiando casas para mantenernos. Crecí viendo a mi padre solo en fotografías de revistas sociales, siempre al lado de Victoria y sus 2 hijos, mis hermanastros.
Se convirtió en el CEO de las empresas de Victoria y vivía en una mansión que parecía un palacio. Hace un mes, recibí una invitación inesperada. Mi abuelo paterno, don Miguel Mendoza, celebraba su 80 cumpleaños y quería que toda la familia estuviera presente. No quiero ir, le dije a mi madre. Debes ir, respondió con una extraña firmeza en su voz. Tu abuelo siempre fue bueno con nosotras. Era cierto. A pesar de que mi padre nos había abandonado, el abuelo Miguel siguió enviándonos regalos en Navidad y en mi cumpleaños. Victoria había intentado impedirlo, pero él la ignoraba. La fiesta se celebraba en la antigua mansión familiar, un lugar que no había visitado desde niña. Al llegar, vi a mi padre con Victoria y mis hermanastros, todos vestidos como si fueran de la realeza. «Oh, mira quién vino», dijo Victoria con desdén. «La hija de la sirvienta». Mi padre ni siquiera me miró. «Amanda, mi niña», la voz cálida del abuelo Miguel interrumpió el momento incómodo. Me abrazó fuertemente y susurró: «Has crecido tanto. Te pareces tanto a tu abuela». Victoria no perdió tiempo en presumir: «Miguel, deberías ver las calificaciones de mis hijos. Ambos en las mejores universidades. A diferencia de mí, que estudié en una universidad pública mientras trabajaba», completé. «Y me gradué con honores en administración de empresas». ¿Administración? Victoria se rió. ¿Para qué? Para administrar el negocio de limpieza de tu madre. El abuelo Miguel la miró con una expresión que no pude descifrar. Durante la cena, Victoria continuó sus ataques velados. «Carlos, cariño, ¿recuerdas cuando llegaste a mi empresa? Eras tan básico. Yo te convertí en quien eres». Mi padre sonreía como un títere. No quedaba nada del hombre que recordaba de mi infancia. «Es cierto», añadió él. «Dejar atrás mi vida anterior fue la mejor decisión que tomé». Sentí las lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. No les daría esa satisfacción. Entonces, el abuelo Miguel se levantó, golpeando suavemente su copa con una cuchara. «Familia, es momento de hacer algunos anuncios importantes». Victoria sonrió, probablemente esperando algún anuncio sobre la herencia familiar. «Pero antes», continuó el abuelo, «necesitamos una invitada más». Las puertas del comedor se abrieron, y mi madre entró, pero no como la había visto toda mi vida. Vestía un traje elegante y caminaba con una dignidad que nunca le había visto antes. Victoria se levantó de un salto. «¿Qué hace la sirvienta aquí?» El abuelo Miguel sonrió. «Laura no es una sirvienta, Victoria. Nunca lo fue». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre caminó hasta situarse junto al abuelo Miguel, quien la recibió con un abrazo cariñoso. «Laura», dijo el abuelo, «es hora de que todos sepan la verdad». Victoria interrumpió: «¿Qué verdad? Todos sabemos que era la sirvienta de Carlos». «No, Victoria», respondió mi madre con una voz que nunca le había escuchado antes. «Esa fue la mentira que tú y Carlos inventaron». El abuelo Miguel sacó un grueso sobre de su chaqueta. «Estos documentos cuentan la verdadera historia». Mi padre, que había estado inusualmente callado, comenzó a sudar. «Laura», continuó el abuelo, «no era una sirvienta. Era, y sigue siendo, la heredera del grupo empresarial Torres». Victoria se rió nerviosamente. «¿Qué? Imposible». «Tu padre, Roberto Torres, era mi mejor amigo», explicó el abuelo dirigiéndose a mi madre. «Cuando murió en ese accidente hace 20 años, me hizo prometer que cuidaría de ti y de las empresas hasta que estuvieras lista». Mi mente daba vueltas. ¿Mi madre era heredera de un imperio empresarial? «Carlos y Laura se conocieron en la universidad», continuó el abuelo. Él no sabía quién era ella realmente. Se enamoraron, se casaron. Y cuando Victoria apareció, interrumpió mi madre, decidí ver qué tipo de hombre era realmente mi esposo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, encontrando mi voz. «Tu madre», explicó el abuelo, decidió fingir ser una empleada doméstica cuando Carlos comenzó su aventura con Victoria. Quería ver si tu padre la amaba por quien era, no por su dinero. Y falló la prueba miserablemente», añadió mi madre. Victoria se levantó furiosa. «Esto es un truco. Carlos, di algo». Pero mi padre estaba paralizado, su rostro una máscara de horror al darse cuenta de la verdad. «El grupo Torres», continuó el abuelo, «nunca fue vendido como todos pensaban.
Ha estado operando bajo un fideicomiso todos estos años, generando más riqueza que nunca. Victoria, ¿nunca te preguntaste por qué tus empresas perdían tantos contratos importantes ante competidores misteriosos? Victoria se desplomó en su silla. Todos esos años limpiando casas. Susurré. Eran una fachada, respondió mi madre. Mientras tanto, dirigía el grupo Torres desde las sombras, con la ayuda de tu abuelo. ¿Por qué?, preguntó mi padre, finalmente encontrando su voz. ¿Por qué mantener la mentira durante tanto tiempo? Porque quería proteger a Amanda, respondió mi madre. Quería que creciera entendiendo el valor del trabajo duro y la humildad. Y quería ver si alguna vez recapacitabas, si alguna vez te arrepentías de tus decisiones. El abuelo comenzó a distribuir los documentos. El grupo Torres vale hoy más de $1.000 millones. Y Laura ha decidido que es momento de revelar la verdad. Victoria comenzó a hiperventilar. Esto no es posible, susurró Victoria, revisando frenéticamente los documentos. Las empresas Torres son 5 veces más grandes que las mías. 6 veces, para ser exactos, corrigió mi madre. Y hay más. Mi madre sacó otro conjunto de documentos. Victoria, tus empresas han estado perdiendo dinero durante años. Los únicos contratos que mantenían a flote tu compañía eran los que el grupo Torres te otorgaba a través de subsidiarias. Mi padre palideció aún más. ¿Qué quieres decir? Que sin esos contratos, explicó el abuelo, sus empresas se irán a la quiebra en menos de 3 meses. Victoria comenzó a llorar. No puedes hacernos esto. Como tú me humillaste todos estos años, respondió mi madre. ¿Cómo trataste a mi hija? Mis hermanastros, que habían permanecido en silencio, finalmente hablaron. Mamá, dijo el mayor, ¿es cierto que nuestras empresas están en quiebra? Victoria no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Carlos, dijo mi madre, te amé una vez. Realmente lo hice. Cuando empezaste tu aventura con Victoria, pensé que tal vez era una crisis temporal. Por eso decidí probar tu carácter. Laura, yo. Comenzó mi padre. No, lo interrumpió ella. Tuviste 15 años para hacer lo correcto. 15 años para preguntar por tu hija. En cambio, te burlaste de nosotras, nos humillaste, nos trataste como basura. El abuelo Miguel continuó. A partir de mañana, todos los contratos con las empresas de Victoria serán cancelados. Pueden intentar demandar, por supuesto, pero les aseguro que todos los contratos tienen cláusulas de terminación perfectamente legales. Victoria se derrumbó completamente. Todo es tu culpa, le gritó a mi padre. Si no fueras tan débil, habríamos descubierto esto antes. Amanda, dijo mi madre, volviéndose hacia mí. Siento haberte mantenido en la oscuridad todos estos años. Pero quería que crecieras con los pies en la tierra, que entendieras el valor del trabajo duro. Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Por eso insististe en que estudiara administración? Sí, sonrió ella. Porque algún día, todo esto será tuyo. Un mes después, las empresas de Victoria se declararon en quiebra. Ella y mi padre se divorciaron en medio de acusaciones mutuas y escándalos. Mis hermanastros, sorprendentemente, se acercaron a mí. Lo sentimos, dijeron. Nuestra madre nos crió para ser arrogantes y crueles. Hoy, trabajo junto a mi madre en el grupo Torres. Ella finalmente ocupa públicamente su lugar como CEO, y yo estoy aprendiendo todo lo que puedo para eventualmente tomar su lugar. Mi padre intentó reconciliarse, por supuesto. Apareció en nuestra oficina con flores y disculpas ensayadas. Es demasiado tarde, Carlos, le dijo mi madre. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás. El abuelo Miguel sigue siendo nuestro consejero más valioso. La riqueza no define quién eres, nos recuerda siempre. Son tus acciones las que lo hacen. En cuanto a Victoria, escuché que se mudó a otro país, tratando de escapar de sus deudas y su vergüenza. La lección más valiosa que aprendí de todo esto no fue sobre el dinero o el poder, sino sobre la integridad. Mi madre podría haberse vengado años antes, podría habernos dado una vida de lujos, pero eligió enseñarme algo más importante, el valor de la humildad y el trabajo honesto. El dinero va y viene, dice ella siempre, pero el carácter, eso es para siempre.